no grabé. Bien. Estamos hoy con lo que sería el curso de filosofía hindú. La última vez nos habíamos quedado en lo que serían los senderos del yoga, ¿no? Y ahora estábamos hablando de cuál era la virtud de cada uno de ellos. Ellos son 5, ¿sí? El Bhakti Yoga, que es el sendero de la devoción, que es ideal para las personas que ya son devotas, ¿no? Que tienen esa necesidad ceremonial y de tiempo y espacio para conectarse con Dios desde la ceremonia, desde la pasividad, ¿no? Y luego tenemos lo que es el Hatha Yoga. El Hatha Yoga, que es el yoga psicofísico, que busca equilibrar las polaridades del ser humano, las energías del ser humano. Tenemos también lo que es el Karma Yoga, que son las personas que les gusta sentir, se sienten felices ayudando a los demás, haciendo bien de manera desinteresada, no como un trabajo, sino como un servicio. Ese servicio amoroso desinteresado es el Karma Yoga. Personas que no tienen la necesidad de involucrarse, de ayudar a otras, pero lo hacen, son Karma Yogis, ¿sí? Tenemos también todo lo que es un yoga de los 8 pasos, que es cuando una persona quiere superarse a nivel físico con el control de la mente y tener un estilo de vida dentro del camino del Dharma, ¿no? Y estos senderos, bueno, me faltó uno que es el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento y del estudio. Generalmente, la mayoría de las personas se eligen por uno u otro. Todo depende de las características kármicas, dármicas y registros de vidas pasadas que tenga. O la que recuerde en determinada vida. Dentro de la filosofía hindú, teniendo en cuenta de que esos senderos provienen de un solo origen, del Tantra, que es el yoga más antiguo, por eso es chamánico, es una sabiduría ancestral. En aquella época, un yogi practicaba los 5 métodos durante todo el día. Entonces hoy estábamos leyendo que esta filosofía sugiere, recomienda que para el avance espiritual muchas veces es necesario practicar un poco de cada uno de estos métodos, ¿no? Hasta ahí quedamos, ¿sí? ¿Eso sí? Bueno, genial. Vamos entonces a... Envía el material. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos entonces a continuar leyendo. Jessica, si puedes seguir leyendo. Bueno, maestra. Dice, 1. Karma Yoga, el camino de la acción. Es el método para lograr conocimiento a través de la acción. Es el funcionamiento de nuestro trabajo diario con conciencia constante y al mismo tiempo sin ninguna expectativa de obtener algo a cambio. Vivir en el presente permite acciones más eficaces y efectivas, con mayor alcance. Al encontrar nuestro camino, al encontrar nuestro ser completamente absorto en el trabajo desinteresado, es que podemos reducir la energía del ego. Esta es la esencia del Karma Yoga y da como resultado menos perturbaciones emocionales y mentales en la vida. Ayuda a crear en la mente un estado de tranquilidad y paz frente a cualquier circunstancia y mayor receptividad a las prácticas del yoga. Esto en sí mismo puede conducir a la meditación. El Karma Yoga será discutido con mayor profundidad más adelante en el curso. 2. Bhakti Yoga, el camino de la devoción. Maestros como Carlos Pomeda
comentan sobre este camino que a través del amor y las emociones humanas puede ser una forma de trascender lo ordinario y de unirse con una realidad superior. Es la correcta transformación de las emociones en devoción, dirigiendo la energía hacia un gurú, una deidad o un objeto adecuado. De esta manera, las emociones encuentran una forma de expresarse, en lugar de suprimirlas o disiparlas en diversas direcciones. El bhakta, discípulo, se disuelve completamente en su objeto de devoción, perdiendo su individualidad o ego. Los problemas emocionales y mentales desaparecen, aumenta la concentración y se abre el camino hacia un conocimiento superior que lleva a redescubrir nuestra verdadera esencia. Adrián Muñoz, estudioso del tema, comenta en el artículo Yogis y Sufis, el concepto medieval de Bhakti supone un fervor literario, religioso del pueblo, en tanto deja de valerse de la lengua de la élite, el sánscrito. El movimiento Bhakti posee dos ramificaciones principales, a saber, Nirguni y Saguni. Es interesante comprender la conmoción social que tenía la diferencia entre estas dos vertientes de estas prácticas devocionales. La primera, Nirguni, era la que adoraba a unos dioses que no tienen forma, que representan al absoluto. Así, estas tradiciones se alejan del hinduismo, al no venerar sus dioses. Y no solo eso, sino que además llega a contradecir el sistema de castas, estableciendo que cualquier persona tiene derecho y acceso a la experiencia mística de la divinidad, sin importar su estrato social. Por el contrario, el movimiento de Saguni se utilizan objetos de veneración hinduista y sus prácticas y rituales se mantienen controlados por el grupo de los brahminis, manteniendo su sistema de jerarquías de poder religioso. 3. Ñaña Yoga, el camino de la investigación o conocimiento. No es, como muchas personas le llaman, el camino del intelecto. Por el contrario, se tiene la intención de trascender sus limitaciones, las facultades lógicas de cada individuo. Por lo tanto, ¿cómo podría ser el camino del intelecto? Un conocimiento superior nunca puede surgir del pensamiento racional. El Ñaña Yoga es el camino hacia el conocimiento y es alógico, ni lógico ni tampoco ilógico. Los trasciende a ambos. En este camino se investiga sobre la ciencia de la existencia y su naturaleza verdadera. El esfuerzo, la concentración y la absorción total en la investigación son requisitos previos para el éxito en estas trayectorias. Sin estas cualidades, la iluminación no ocurrirá. Por iluminación no nos referimos a respuestas estereotipadas, sino a las respuestas intuitivas, que no se pueden discutir con facilidad. Si alguien puede hablar de una iluminación, es porque generalmente no le ha ocurrido. Esta es la razón por la que muchos grandes yogis han rechazado hablar de sus experiencias más altas. Saben que es imposible. El sendero del Ñaña Yoga está abierto para cualquier persona, pero al mismo tiempo, pocas están realmente listas. Muchos tienen tensiones y problemas mentales que no les permiten relajarse. Ellos dispersan sus energías mentales en una gran cantidad de cosas y carecen de la fuerza de voluntad para responder a los cuestionamientos, abandonando el camino antes de llegar a las revelaciones. Por lo tanto, la mayoría de la gente debe seguir formas alternas del yoga para depurar sus mentes y desarrollar el poder de la concentración. Después de que hayan progresado en el camino del autodescubrimiento, pueden dirigirse hacia el Ñaña Yoga. 4. El Raja Yoga, el camino de la introspección. Abarca muchos caminos distintos del yoga. Intenta explorar los diversos aspectos de la mente, consciente, subconsciente, inconsciente y más allá. El propósito de incrementar la percepción de estos diferentes aspectos del ser, el Raja Yoga procura progresivamente superar el ambiente externo del cuerpo físico para dirigir el conocimiento hacia el ambiente interno.
Todas las personas tienen una conciencia. Esta puede dirigirse hacia adentro o hacia afuera. Es decir, tenemos la opción de elegir ser conscientes de las circunstancias externas o del mundo interior. Nuestra atención está generalmente dirigida hacia los objetos externos. Si la percepción hacia afuera se corta, como se procura en el Raja Yoga, se podrá dirigir esta atención como si fuera un foco, hacia adentro. Tener que ir en alguna dirección cuando va hacia adentro esta luz, comienza a encender nuestra existencia interior y comenzamos a autoexplorar. Normalmente, solo vemos la superficie del océano de la mente, pero si exploramos en las profundidades del mar, los aspectos más profundos de la mente se revelarían. Mencionaremos brevemente algunos de los tips principales. 1. El yoga de Patanjali. Se identifica a menudo con el Raja Yoga, directamente, por lo que se considera como sinónimo. Sin embargo, consideramos Raja Yoga como el nombre que agrupa todos los caminos diferentes que son introspectivos en su naturaleza. El sistema de Patanjali consiste en 8 pasos o ramas que el aspirante debe dominar progresivamente en la trayectoria de la autorrealización. 1. Yamas, principios universales. 2. Niyamas, preceptos individuales. 3. Asanas, posturas. 4. Pranayama, regulación del prana con control de la respiración. 5. Pratyahara, control de los sentidos. 6. Dharana, concentración. 7. Dhyana, meditación. Y 8. Samadhi e identificación con el sentido puro, disolución. Kundalini Yoga. Es un sistema del yoga relacionado con el despertar de los centros pránicos o psíquicos conocidos como chakras, existentes dentro de todos nosotros. Estos chakras son el centro de energía y se relacionan directamente con diversos niveles de conciencia. En el cuerpo hay muchísimos de estos centros energéticos, pero el Kundalini Yoga se refiere específicamente a 7 principales que se ubican en el canal energético de la columna vertebral. Tiene por objetivo el despertar de estos centros para inducir a estados más altos de conciencia. En un sentido, pone la carreta antes del caballo, la que con otras prácticas, con otras del yoga normalmente, se busca crear determinados estados de conciencia, para así abrir los chakras a ciertos niveles. Estas fuerzas o energías logradas en la forma de un conocimiento más alto es simbolizada por el Kundalini, una serpiente que se dice reside en las regiones más bajas de la columna vertebral. Esta forma de yoga también se lo conoce como Laya Yoga. Mantra Yoga es el yoga del sonido y la vibración. La mayoría de las personas, lamentablemente, desconocen el potencial del sonido. Sin embargo, los antiguos sabios descubrieron que tienen una energía muy poderosa para influenciar la mente y el cuerpo, así como también pueden producir cambios en las dimensiones de la materia. Los yogis antiguos experimentaron con diversas combinaciones de sonidos, encontraron que podían inducir cambios extraordinarios dentro de las mentes. Diferentes sonidos producen efectos diversos. Ellos llamaron estos sonidos especiales mantras y los transmitieron de generación en generación. El mantra yoga utiliza la energía del sonido como método para introducir la introspección y cambios mentales sutiles, evocando manifestaciones psíquicas. Un mantra particular se repite generalmente una y otra vez, verbal o mentalmente, produciendo tranquilidad, concentración y conocimiento de los procesos internos de la mente. Es un método de gran potencial para permitir que estados de meditación florezcan. Una de las prácticas del mantra yoga es el japa o japa, el cual consiste en la repetición de una palabra que representa el nombre de una deidad. Se suele repetir con la utilización de un collar de 108 cuentas, similar al rosario llamado mala. Dhyana Yoga
frecuentemente utilizaba como un tipo separado de yoga. Sin embargo, la palabra dhyana significa meditación, por lo que en cierto sentido, este tipo de yoga se refiere al objetivo de los estados de percepción más elevados. Hatha Yoga, uniendo al sol y la luna. Trataremos de último con este sendero, ya que es el que más nos interesa. Para avanzar en cualquiera de los caminos del yoga, la salud física, psíquica y mental son esenciales. Y estos son los objetivos principales del Hatha Yoga. De hecho, es frecuentemente considerado como las primeras partes del Raja Yoga. Y la práctica preliminar del Hatha Yoga se convierte en algo muy difícil, si no imposible. La palabra hindi, Hatha, significa obstinado. Sin embargo, el significado de la palabra Hatha, yoga, no es yoga obstinada, aunque algunas personas la consideran de esa forma. Esta palabra está compuesta de dos sílabas, ja y ta. Ja simboliza el sol y ta a la luna. Yoga significa unión, comunión. Por lo tanto, Hatha Yoga significa la comunión de los aspectos solares y lunares de nuestro ser. La fosa nasal derecha está conectada con los aspectos solares, Pingala, Nadi, mientras la izquierda asocia los aspectos lunares, Ida, Nadi. La luna gobierna los aspectos mentales, mientras que el sol gobierna las funciones vitales y físicas. Esto aplica a todas las personas y es un aspecto fundamental en el yoga. Las dos fosas nasales tienen una asociación más profunda con el flujo de prana en nuestro ser. Es esta corriente energética la que determina las funciones mentales y físicas. Así, si el flujo de la luna es demasiado, lado izquierdo, la persona tiende a pensar en exceso. Muestra que si el flujo del sol es predominante, el derecho, hay una tendencia hacia la extroversión y la actividad física. A lo largo del día, tendemos a funcionar con una actitud más mental o más física. Esto es un proceso natural. Sin embargo, para el equilibrio perfecto mental, físico, el flujo del sol debería predominar por un total de aproximadamente 12 horas y el flujo de la luna durante otras 12 horas en cada día. Esto asegura una personalidad equilibrada, ni demasiada introversión ni demasiada extroversión. El balance de estos dos es esencial y el objeto básico del yoga, el equilibrio, conduce a perfeccionar la salud mental y física. Pero más allá de esto, cuando el flujo en ambos nadis, ríos de energía, es exactamente lo mismo, manifestado por el flujo igual en ambas fosas nasales, es el periodo en el que pueden surgir estados espontáneos de meditación. Un texto clásico antiguo llamado el Heran Samhita se refiere a Hatha Yoga como Gatashta Yoga. Gata quiere decir cuenco o recipiente y representa el cuerpo físico. La palabra sta significa contenida. Por lo tanto, Gatashta es una analogía que se refiere a los contenidos del cuerpo físico. El texto continúa. El cuerpo físico es como una olla de arcilla sin cocinar, la cual se disuelve y se está llena de agua. Cuando la olla es cocida al fuego, tapa, se vuelve muy fuerte para contener el agua. De la misma manera, el cuerpo se vuelve fuerte cuando se cocina, endurecido por el fuego del yoga, hatha o gatash. El hatha yoga también se asegura de que haya libre flujo del prana dentro de los canales energéticos del cuerpo. Esto es de gran importancia para la salud física y mental, así como experimentar estados más altos de conciencia. El prana no es visible para entenderlo. El prana no es visible. Para entenderlo, se puede comparar con la electricidad, la cual no puede ser vista a pesar de esto, existe y se puede experimentar al encender una luz. Sin energía eléctrica no hay luz. De la misma forma, sin prana nuestro cuerpo dejaría de funcionar. El Hatha Yoga tiene como objetivo armonizar el prana dentro del cuerpo.
de modo que el cuerpo físico debe ser automáticamente más sano y receptivo a las vibraciones más altas. La mente y el prana se encuentran íntimamente ligados de forma que si el cuerpo pránico vibra más alto, entonces significa que la mente está relajada y en armonía, ya que es esta la que controla el prana y no viceversa. Sin embargo, el prana y la mente son inseparables. La división entre ellos es solamente arbitraria. Podemos decir ciertamente que un cuerpo pránico equilibrado implica vitalidad del cuerpo y de la mente, porque todos estos aspectos se relacionan directamente entre sí. El Hatha Yoga trata el cuerpo como un instrumento que se debe mantener en las mejores condiciones posibles. Esta es una de las diferencias con respecto de otros senderos espirituales. Ellos tienden a olvidar este aspecto inseparable del ser. Podemos hacer la analogía de un músico que quiere interpretar una bellísima melodía en su violín. Este debe estar en óptimas condiciones. De lo contrario, le será imposible tocar esta pieza maestra. Sucede lo mismo en el camino hacia la conciencia superior. El requisito fundamental es un cuerpo vibrante y una mente bien equilibrada. Al mismo tiempo, se debe tener claro que el objetivo del Hatha Yoga no es solamente obtener salud mental y física. Este método utiliza el estado de conciencia en sus prácticas y como tal es un camino hacia la meditación. Esto no implica que las personas escépticas de un conocimiento superior no deban practicarlos por razones de salud, pero deben considerar los ideales más altos del Hatha Yoga. En el Hatha Yoga, Pradipika, libro del texto clásico, en este tema se aclara: esa gente que practica solamente ejercicios físicos, sin la inspiración mental y espiritual, fallará en alcanzar los mejores resultados. El Hatha Yoga tiene intenciones de armonizar el cuerpo para poder olvidarlo y trascenderlo. De esta manera, el practicante se encuentra menos afectado por las dificultades físicas, enfermedad, vejez o muerte, y puede ser más capaz de dedicarse a un desarrollo mental y espiritual apropiado, contrario a otros métodos o sistemas que también se relacionan con el desarrollo físico. Estos involucran la exhibición y la competencia. Frecuentemente incrementan al practicante su apego y dependencia al cuerpo físico. ¿Sigo, maestra? Sí, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Ninguna pregunta? Los que son estudiantes de Hatha, creo que esta lectura les está ayudando mucho a comprender más el camino para los que ya hicieron, la importancia de la práctica de las asanas, de tener una buena resistencia, de practicar pranayamas. Y en el caso de no estar en óptimas condiciones físicas, empezar a trabajar sobre ello, ¿sí? Sobrepeso, la flacidez, la poca resistencia, todas las limitaciones del cuerpo, hay que empezar a trabajarlas, pero es ideal trabajarlas con Hatha Yoga, por todo lo que estamos leyendo, ¿no? La constancia les va a dar resultado a niveles físicos y también va a desarrollar la fuerza de voluntad en niveles psíquicos. Y eso hace un espíritu fuerte, una mente fuerte y un carácter fuerte. Entonces, creo que es fundamental toda esta lectura también para reafirmar a todos los alumnos de diferentes épocas el camino que eligieron cuando comenzaron, que es el Hatha Yoga. Y seguramente recordarán que yo les decía que después del Hatha pueden hacer otros estilos, pero el Hatha es fundamental. Y creo que por más que hayan hecho un curso de un año, no los vuelve Hatha Yogis. Creo que la práctica y el cuerpo de ustedes, sus resistencias y poder hacer determinadas asanas, hablan de que si con esa ayuda, con ese curso, pudieron convertirse en Hatha Yogis. ¿Sí? Y eso nadie puede mentir, porque el cuerpo habla. ¿Sí? Tus asanas hablan, tu resistencia, tu equilibrio. Y cómo has ido evolucionando desde que comenzó hasta el día de hoy, cualquiera sea el tiempo,
todas tus dolencias físicas, tu sobrepeso, tu flacidez, tus miedos, un montón de cosas. Si no has superado nada, entonces solamente leíste, aprendiste, pero no lo incorporaste. Toda persona genera cambios profundos con la práctica. Entonces, si todavía no sienten eso, tienen que parar y retomar para hacer las cosas bien. Comprometerse con una disciplina y empezar a entrenar, cuidar su alimentación, hacer purificaciones, ayunos, pranayamas, ¿sí? Y ver el resultado en su cuerpo, en su psiquis, en su bienestar. Así que espero que sea inspirador para retomar el camino para quizás algunos que quizás no lo han tomado de la manera en que podrían haberlo hecho. Bien, continuamos entonces porque es muy inspirador. Bueno, dice, integrando los diferentes estilos. Hacemos énfasis de nuevo en la recomendación de que un estilo específico de yoga no se debe practicar con la excepción de los otros. Lo recomendable es elegir un sendero principal y saber complementarlo con las prácticas de otras trayectorias. La integración de todos los caminos del yoga es ideal. En palabras de Swami Shivananda, come un poco, toma un poco, habla un poco, duerme un poco, sirve un poco, descansa un poco, trabaja un poco, relájate un poco, estudia un poco, haz reverencia un poco, haz asana un poco, pranayama un poco, reflexiona un poco, medita un poco, haz japa un poco, cuenta un poco, escribe un mantra un poco y haz satsanga un poco. Swami Shivananda. El poema indica claramente, sí. Justamente me encanta esto porque es el equilibrio, ¿no? Buscar en el día el equilibrio, un poquito de cada cosa, poder controlarnos para hacer el día sea un poquito de cada cosa. Eso es fundamental. La verdad que me gusta mucho, y bueno, y después cuando terminemos de leer la página, vamos a ver si leemos para reflexionar esa parte, ¿sí? Bien, continúa, Jessy. Bueno, el poema indica claramente que el mejor acercamiento a la vida es la integración de todas las actividades. Hemos mencionado solo brevemente las formas principales del yoga, con el interés de demostrar la interrelación entre ellas e introducir sus intenciones básicas. Estas 5 trayectorias cubren cada aspecto de nuestro ser y por lo tanto aplicables a cada persona. No hay nadie que no pueda relacionarse de una manera u otra con el yoga. Bueno, de ahí hace unas recomendaciones de lecturas y ya termina y empieza otro capítulo que dice Invocación a Patanjali. ¿Vemos la reflexión? Bueno, pero vos la vas a decir porque acá no sale, o ¿eso te referís? Bueno, ahí lo leo. Para reflexionar, ¿con cuál de estos diferentes estilos de yoga se identifica más? ¿Con cuál se identifica menos y por qué? Con respecto a todo lo que leímos, ¿no? ¿Cuál de estos estilos se acercan más a prácticas religiosas y por qué? ¿Cómo se pueden combinar algunos de estos caminos? Por ejemplo, ¿de qué forma se puede practicar Hatha Yoga incorporando elementos de Bhakti Yoga? ¿Cómo se puede combinar una práctica de Hatha Yoga con la práctica de los Yoga Sutras? Esto tienen que tratar de responder los que van a querer un título luego, ¿sí? Ya forma parte, digamos, de la reflexión y prepararse. ¿De qué forma podría desarrollar una práctica de Karma Yoga? Proporciona un ejemplo. Menciona 3 ejemplos del uso de mantra en idiomas de otra cultura y religiones que no provengan de la India. ¿Sí? Entonces, un cuestionario con 5 puntos a desarrollar, sobre todo para los que
lo ven a este encuentro como un curso, ¿sí? El resto lo puede dejar y verlo como lectura. A esto lo vamos a charlar luego, ¿sí? En el próximo encuentro. Bueno, continuamos entonces. Invocación a Patanjali. Acá vamos a ver lo que son los Yoga Sutras de Patanjali. Deben haber escuchado de él. Antes que nada, lo que se hace es cantar una invocación. ¿Mm? En internet está la invocación a Patanjali, si ustedes la quieren saber cómo se pronuncia, la pueden buscar. Ahí se ve bien la pronunciación. En la traducción significa, hago una reverencia ante el más noble de los sabios, Patanjali, que aportó serenidad y bienestar de mente por sus trabajos en yoga, pureza y claridad de palabra por sus trabajos en gramática y perfección de salud por sus trabajos en medicina. Hacemos una reverencia hacia Patanjali, una encarnación de Adisesa. Adisesa es la serpiente, que ustedes pueden ver, ¿sí? Que es la misma serpiente que protege y en la que se recuesta Vishnu. Hacemos una reverencia hacia Patanjali, una encarnación de Adisesa, aquel cuyo cuerpo superior tiene forma humana, cuyos brazos sostienen una concha y un disco, y aquel que tiene por corona una cobra de 1000 cabezas. Bien, Patanjali, mito o realidad, sus padres y su nacimiento. Se desconoce prácticamente todo sobre Patanjali, hasta los detalles más básicos de su biografía son controvertidos, y de lo poco que se conoce, mucho es mitológico. Las fechas propuestas por el nacimiento y vida de Patanjali difieren por un milenio. Algunas autoridades sugieren que vivió en el siglo IV a.C., mientras que otras insisten en que tiene que haber vivido en el siglo VI después de Cristo. Parte de la razón de esta gran divergencia entre las fechas y la tradición común en aquella época y existente aún en la sociedad griega contemporánea, causando infinitos problemas en los historiadores. De atribuir cualquier cosa que valiera la pena a alguien que ya fuera conocido como un gran exponente y de esta forma dar mayor veracidad. ¿Sí? Lo importante es que, más allá de toda esta diversidad, cuando hablamos, yo quiero acá habla, dice, dice así, parte de la razón de esta gran divergencia entre las fechas es la tradición común en aquella época y existente aún en la sociedad griega contemporánea, causando infinitos problemas en los historiadores. ¿Qué es lo que pasa? En la época de Carlos Magno, cuando conquistó Egipto, fue y conquistó India, generaron con el conocimiento de esos pueblos muchos, al no comprender las fechas que sugerían los verdaderos textos, ¿no? Porque en la India habla de diferentes eras totalmente diferentes a quizás las mitologías que tenían ellos. Entonces trataron de adaptarla y después siguió esa tradición y cada vez se fue alterando más. Eso le quería decir. Bueno, de atribuir cualquier cosa que valiera la pena a alguien que ya fuera conocido como un gran exponente, y de esta forma dar mayor veracidad a su contribución y darle cierta reputación y aire de autoridad. Muchos pensadores alegremente concedían la autoridad de sus propias contribuciones a algún predecesor ilustre.
De esta manera, esperen un segundo. De esta manera, por fuerza, estos predecesores adquirían una exagerada longevidad. Ante esta conflictiva evidencia, lo mejor que se puede hacer es llegar a un consenso respectivo a las fechas más probables de nacimiento y muerte de Patanjali. El trabajo más reconocido de Patanjali son los Yoga Sutras, documento que se representa en forma de una serie de pequeños aforismos. La fecha más probable para ellos estará ubicada en alguna parte entre el siglo IV y II a.C., dado que fue durante ese periodo que el estilo de escribir en aforismo no solo ganó una extensa aceptación, sino que además alcanzó su pico estilístico más alto. El trabajo de Patanjali es ampliamente considerado el ejemplo más pulido del método de representación de sutra. Dar una fecha alrededor de 250 años antes de Cristo parece la mejor apuesta. Intentar determinar el parentesco de Patanjali también es un problema. Según una leyenda, fue el hijo de Angiras, uno de los 10 hijos de Brahma, el creador, y de Sati, la consorte de Shiva. Si fuera así, esto no solo lo haría nieto del creador del universo, sino también hermano de Brahaspati, dios de la sabiduría y la elocuencia, y sacerdote de los sacrificios. Según otra leyenda, apenas antes del nacimiento de Patanjali, el señor Vishnu estaba sentado en su serpiente Adisesa. Adisesa es una de las muchas encarnaciones de Vishnu. Mientras estaba sentado en su serpiente, Vishnu se sintió cautivado por la danza del señor Shiva, la danza del Tanda. Se vio tan conmovido por la danza que comenzó a vibrar al ritmo de Shiva, haciéndose cada vez más pesado, aplastando pesadamente a Adisesa, quien consecuentemente sufrió gran incomodidad y dificultades para respirar. En cuanto la danza terminó, instantáneamente el peso se desvaneció. Adisesa preguntó a Vishnu qué había sucedido. Vishnu le explicó a Adisesa que la majestuosidad, elegancia y grandeza de Shiva habían provocado una vibración similar en su propio cuerpo, y al oír sobre la danza, Adisesa deseó aprenderla para así danzar personalmente para el placer de Vishnu, su señor. Vishnu predijo que un día Shiva bendeciría a Adisesa por su comprensión y devoción y lo haría encarnar de forma que pudiera llenar de bendición a la humanidad y llevar adelante su propio deseo de perfeccionarse en la danza. Inmediatamente Adisesa comenzó a preguntarse quién sería su madre. Al mismo tiempo, una mujer virtuosa llamada Gonika, que estaba totalmente dedicada al yoga, estaba meditando y pidiendo por un hijo para ella, ya que deseaba tener a alguien a quien transmitirle el conocimiento y la sabiduría que había obtenido a través del yoga. Sabiendo que sus días en la tierra se acercaban a su fin y no había encontrado aún un candidato, se postró ante el sol, la manifestación terrenal de la luz y presencia de Dios, y ofreciéndole el único regalo que pudo hallar, un puñado de agua. Le pidió que le concediera un hijo. Meditó y se preparó para hacer su humilde pero sincera ofrenda. Al ver esto, Adisesa, el asiento de Vishnu, supo que había encontrado a la madre que andaba buscando. Cuando estaba por ofrecer al sol el agua que tenía en sus manos, Gonika bajó la mirada y vio que una diminuta serpiente se movía entre sus manos. Quedó impactada cuando momentos después la serpiente asumía forma humana. Esta, que no era otra que Adisesa, se postró ante Gonika y le rogó
que la aceptara como hijo. Su vida no es sorprendente, dado su linaje, que no tuviera una niñez común. Aparentemente, desde el momento en que nació podía comunicarse perfectamente. No solo eso, sino que los temas de conversación y el intelecto y vigor con que los discutía eran de la clase más usualmente usada por los sabios, por los rishis y por los videntes. Patanjali no solo discutía y analizaba atinadamente las cosas del presente, sino que revelaba asuntos del pasado inmediato y antiguo y del futuro distante con certeza e incisiva penetración. El corte y la agudeza de sus ojos, mente y boca eran de tal intensidad que en una ocasión en que los habitantes de Gotabandra decidieron importunarlo y ridiculizarlo en medio de sus austeridades religiosas, los redujo a cenizas con nada más que el fuego de su boca y su habla. Su matrimonio también es materia de leyenda. Parece que un día descubrió a Lolupa, una doncella exquisita, encantadoramente bella, en el hueco de un árbol, en la ladera norte del monte Sumeru, la más elevada de las montañas celestiales de la iluminación. Inmediatamente se casó con ella, alineándose así indisolublemente a los frutos de su búsqueda espiritual y vivió hasta edad madura y feliz. El retrato de él, lo pueden ver al costadito. El señor Patanjali es reconocido como una encarnación de la serpiente Ananta, cuyo nombre significa el eterno, y que es otra forma de Adiyeya. El señor Vishnu se sienta sobre Adiyeya desde antes del inicio de la creación. El mismo Patanjali es generalmente retratado como mitad humano y mitad serpiente, con el torso humano emergiendo de los anillos de la serpiente todopoderosa que despierta en el momento de la creación. La serpiente personifica la energía creativa. Las manos de Patanjali están en posición de saludo tradicional indio, Namaste, en ocasiones llamado Anjali, u ofrenda, dado que Pata significa caído y Patanjali podría ser traducido como la gracia o el lleno de gracia, que cae del cielo, o una bendición caída del cielo. Generalmente se lo retrata en trance meditativo. Sus manos plegadas bendicen a la vez que saludan a aquellos que se le aproximan buscando el yoga y sus verdades. Patanjali no tiene dos manos, sino cuatro. Las dos inmediatamente frente a él crean la bendición del Anjali, mientras que las otras dos están elevadas. Una de las manos elevadas sostiene el Sankha, la concha que personifica la energía del sonido. Esto simultáneamente llama a los estudiantes a la práctica y anuncia al inminente fin del mundo tal como lo conocemos. La otra mano elevada sostiene el chakra o disco que personifica la rueda del tiempo y su ley de causa y efecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sus logros. La incertidumbre continúa al querer determinar qué hizo Patanjali. Como primer logro, lo cual no sorprende, dado el carácter de sus parentescos, es su reconocimiento como un auténtico gran danzarín, hasta nuestros días. Los danzarines de la India que trabajan en la tradición clásica invocan su nombre y le atributan respeto. Patanjali es, en efecto, el santo patrono de la danza. Algunos dicen también que Patanjali escribió un tratado sobre medicina ayurvédica. Los textos en cuestión se enfocan en temas que ciertamente estaban entre los principales intereses de Patanjali: el diagnóstico de la enfermedad, la estructura y funciones del cuerpo humano.
el problema de mantener el cuerpo en buen estado, con buena apariencia y sanación placentera, y los valores y propiedades curativas de las drogas y las técnicas requeridas para administrarlas. Todos estos son mencionados en los Yoga Sutras. Pero aunque una tradición insiste fuertemente en que Patanjali escribió el texto ayurvédico, es el mismo que escribió los Yoga Sutras. Muchos estudiosos no aceptan esto como un hecho establecido. No obstante, en contra de estos estudiosos, se podrá argumentar que están perdiendo el punto. Los Vayambus, seres divinos que llevan sus propias existencias sin causa, que no arrastran karma y que se manifiestan como seres evolucionados y altamente espirituales para mejoramiento de la humanidad, no están en modo alguno obligados a respetar la historiosidad de los hechos. Las aguas resultan todavía más revueltas cuando nos volvemos hacia otro gran tratado atributo a Patanjali. Está casi más allá de disputa que existió un famoso hombre llamado Patanjali que nació en Gonarda y vivió al menos por corto tiempo en Kashmir. Este Patanjali en particular vivió y escribió alrededor del 140 a.C. Fue un experto en gramática y su Mahabhashya, o gran conocimiento, o gran comentario sobre la gramática de Panini, es magistral. Aún se lo lee y reconoce hoy en día. Pero el Mahabhashya fue mucho más que un comentario. El Patanjali, que lo escribió, llevó el trabajo a Panini, mucho más lejos. Redefinió las reglas de la gramática sánscrita. Agrandó y engrandeció su vocabulario. Le dio al sánscrito una potencia muscular que lo volvió un instrumento tanto más preciso, sutil, efectivo y artístico, capaz de expresar cualquier aspecto del pensamiento o la existencia de los humanos. Más aún, este Patanjali no solo aportó un cuerpo teórico, demostró las posibilidades del sánscrito a través de sus habilidades en la expresión artística. Bien, claramente la gran pregunta es que si este Patanjali, que hizo estos grandes aportes a la gramática del sánscrito, fue además el mismo Patanjali que escribió los Yoga Sutras, y el mismo que escribió sobre yoga, y el mismo que fue considerado el padre de la danza. Enfocándonos en sus logros en gramática y yoga, está el problema inevitable de validar las fechas y ubicaciones contemporáneas necesarias. Aunque no es más concluyente, lo más probable en este momento se considera que es el mismo. El Patanjali de los Yoga Sutras seguramente vivió algunos siglos, aunque el Patanjali de Mahabhashya y no hay mucho margen de libertad en las fechas para este último. Las contradicciones filosóficas en ambos textos parecen indicar que simplemente no han tenido un mismo autor. Esto, sin embargo, está lejos de ser un argumento convincente. ¿Sí? Bien, más allá de todo esto de saber o no quién fue o no el Patanjali, lo más importante fue su contribución de un Patanjali, cualquiera fuera, ¿qué fue lo que nos dejó? Desafortunadamente, la confusión sobre la vida de Patanjali se extiende, ¿sí? Hay incertidumbre. Para muchas personas es importante todo eso, ¿no? Para otras no. Como decía acá, hay personas que la verdad que todo esto no les importa. Una de esas personas soy yo. Por eso no sigo leyendo, porque no me interesa. La verdad que no importa quién fue, quién no fue. Hay muchas personas que necesitan todo eso, ¿no? Bien. Bien. Sigo avanzando.
Bueno, a ver, espérenme que lo de dónde. Acá está. En cuanto a la contribución precisa que hizo Patanjali, también es algo difícil de establecer. Yoga o una disciplina muy similar conocida también como yoga, es algo que definitivamente existía antes que él, obviamente. El más antiguo de los Upanishads dan inequívocas referencias a, por ejemplo, el pranayama, la ciencia de la respiración. El Katha Upanishad, entre otra media docena de la misma cosecha, indica que en estos tiempos ya se disfrutaba de diferentes sistemas de yoga, ¿sí? Porque la madre de ella era yogi. Esta diferenciación mantiene larga ancestría. Los Upanishads, ¿sí? Más específicamente yógicos como el Hamsa o el Yoga Tattva, el Yoga Kundalini, entre otra media docena, también dan instrucciones para asanas y otras disciplinas yoga. Aunque el yoga se trata en última instancia de una disciplina práctica, también es una filosofía y una metafísica. De los Upanishads, probablemente solo el Maitrayana tiene una inclinación diferente hacia la filosofía Samkhya, algo que es esencial para la completa emergencia del yoga como un sistema de pensamiento. El yoga es complementario al Samkhya. Su objeto es el de realizar el espíritu a partir del mundo de lo natural, como se discute el Samkhya. Para los tiempos del Mahabharata, el gran relato épico, que es efectivamente la historia temprana de India, Samkhya y Yoga son tomados como preexistentes y ya antiguos sistemas de pensamiento. Bien, es por lo tanto apropiado que tengan fundadores. Kapila se convirtió en la fuente del Samkhya, mientras que Hiranyagarbha tiene un rol similar para el yoga. Según el Ahirmurdian, Hiranyagarbha reveló la totalidad del yoga en Nirodha Shambhita y en Karma Shambhita. Y está seguramente más allá de cualquier conciencia que el segundo sutra de los sutras defina el yoga en términos de Nirodha. No solo eso, sino que el Nirodha Samhita es a menudo llamado el yoga Nushasana, las mismas palabras con que Patanjali comienza el Yoga Sutra. Si bien es cierto que Patanjali hizo contribuciones originales, también pidió prestadas tendencias preexistentes en el Samkhya y el Yoga. Bien, acá habla un poquito, ¿no?, de las divisiones que tiene el yoga, ya por una cuestión desde el intelecto. Lo importante es más o menos percibir, ¿no?, la leyenda de su nacimiento, poder entender un poco la mitología que había en la India y cómo hubo una época de la humanidad en donde tenía una relación más directa con los dioses, cómo diferentes manifestaciones de Dios y del mundo espiritual fueron encarnando aquí en la tierra y fueron dejando huella, ¿no?, para que nosotros podamos percibir ese mundo antiguo espiritual tan rico y podamos conocernos para no caer en la ignorancia de estos antecesores nuestros como los dioses y la relación de los humanos con los dioses. Bueno, acá está la leyenda nuevamente, ¿no?, donde Vishnu lo vio a Shiva bailando la danza del Tándava, y a esta manifestación del señor Shiva le llama Nataraja,
el dios de la danza. De la raíz sánscrita, Nritya, que significa danza. El señor Vishnu cayó en tal estado de excitación que absorbió al contemplar la danza, que su cuerpo comenzó a vibrar en éxtasis al ritmo del señor Shiva. La vibración lo hizo mucho más pesado, causando mucha incomodidad a Vicesa, que estaba a punto de colapsar. ¿Sí? Vishnu luego volvió liviano. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa, pero me vino como una imagen que la quiero compartir, que como siempre habla que Patanjali y como que da cuenta que ya desde lo más ancestral se trataba de expresar que había un yoga, que todo nacía del yoga. Entonces lo que trato de expresar es como si la creación, el filtro, la matriz para la creación, ese filtro, es el yoga. No habría creación sin pasar por eso. Bueno, eso es lo que... Perdón, ¿podrías repetir la última parte? Como que para la creación, como manifestación, ese pasaje, ese filtro, esa matriz es yoga. Es lo que sentí, no sé cómo expresarlo. Bien, me gusta, muy lindo, muy lindo. Gracias. Me gustó, muy bonito. Cada uno verá a ver qué entendió de eso, ¿no? Porque es muy profundo. Bueno, algo que se dice también desde la Ashtanga o del Raja Yoga es que logramos perfeccionar un asana cuando el esfuerzo para realizar dicha asana simplemente se desvanece. Otra palabrita para que la sigan trabajando ustedes en su práctica. Bien, para las personas que están ingresando al último momento, que son del curso de Reiki, bueno, les pido que esperen 15 minutitos, ya comenzamos, ¿sí? Hoy estamos todavía en lo que es el curso de filosofía hindú. Bien, los Yoga Sutras son un conjunto de 196 aforismos, donde se expone la práctica del Raja Yoga. Aquel aspecto del yoga que se ocupa de la realización de Dios a través del camino del control de la mente. Los Yoga Sutras, como su título indica, son el medio utilizado para transmitir el conocimiento del yoga. La palabra sutra puede traducirse como un hilo, y en este caso refiriéndose al hilo de ideas, como un collar o un malá. El hilo es el que sostiene cada una de las piezas para conformar un todo. El sutra es una forma literaria antigua que de manera majestuosa contiene una idea transmitida a través de dos cualidades importantes, la profundidad y la brevedad. Los grandes antiguos en sánscritos traducen literalmente la palabra sutra como el método que comprende los siguientes requisitos: brevedad, claridad, certeza y con un significado comprensible. Esta forma literaria evolucionó para conservar el conocimiento con absoluta precisión, transmitiéndolo de forma oral a través de los años. Existen dos posiciones filosóficas en las cuales se basa la comprensión de los Yoga Sutras. La primera, Vada, donde el mundo físico y sus experiencias son una realidad, aunque a veces sea relativa, que inevitablemente afectará nuestras acciones y decisiones. Y la segunda, Parinamavada, donde el mundo físico como sus experiencias están sujetas a un cambio constante e inevitable. En realidad los Yoga Sutras tienen la intención de dirigir la mente hacia los cambios positivos y plantean una metodología para poder lograrlo. Los métodos proponen un régimen regular para la salud física y ciertas prácticas que brindan a la mente un estado de quietud
en medio de la multitud de estímulos de los sentidos ante el mundo exterior. De manera obvia, como cualquier esfuerzo en esta dirección, al lograr amaestrar el estado de nuestra percepción y atención, es esencial para alcanzar un estado mental y físico que nos acerque a los objetivos que nos hayamos propuesto. En los Yoga Sutras, la mente ocupa una posición central entre el cuerpo y las facultades superiores. Todas las facetas donde la mente sostiene un balance entre los aspectos físicos y morales son tratadas en los Yoga Sutras, de manera tal que cualquier psicólogo moderno estaría sorprendido. La práctica del yoga a la luz de las enseñanzas de los Yoga Sutras es de gran beneficio para el estudiante. De igual forma, el estudio de estos sutras es un buen punto de partida para el estudio de los Darsanas de India, escuela de pensamientos filosóficos. De esta forma, los Yoga Sutras son considerados el tratado clásico más completo sobre la teoría y práctica del yoga. Estos están divididos en los siguientes 4 capítulos. Temas principales tratados en cada uno de los 4 capítulos. Bueno, acá tenemos 51 aforismos en el primer capítulo, 55 aforismos en el segundo capítulo, ¿sí? 55 aforismos en el tercero. Bueno, y acá, como ustedes verán, son 4 capítulos en donde vamos a más o menos tener en cuenta de qué se tratan esa cantidad de aforismos. Esto lo vamos a estudiar el próximo sábado. ¿Sí? Bien. Acá quedamos entonces en la página 56 para leer. Vamos a estudiar ahora, ¿no? Es muy importante que todo esto ustedes lo hagan resúmenes, aparte del cuestionario anterior, hagan resúmenes de, por ejemplo, de Patanjali, sus orígenes, el cuento mitológico, y también puedan hacer, ir estudiando, esto lo vamos a ir estudiando y después vamos a hacer un cuestionario, ¿sí? Para los que quieran, ya sea profundizar o también después recibirse como instructor de filosofía hindú y meditación. Este primer año es de estudio, porque pudiendo estudiar esto y entendiendo esto, es que vamos a poder dar el segundo paso el año que viene en meditación. Después de un año de estudio, creo que la meditación tal como se la debe estudiar y practicar, lo van a poder hacer. Y lo van a poder vivir, por sobre todo, ¿no? Así que bueno, llegamos hasta acá entonces, para poder estudiar los sutras, saber de qué se tratan, y luego empezar a profundizarnos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? Una pregunta. Como después ya viene Purusha y Prakriti, ¿conviene que leamos los sutras para tener más conocimiento de este tema? Sí, sí, ustedes vayan haciendo resúmenes y vayan respondiendo el cuestionario. Sí, sí. Sí, es muy bonito, es bastante conocimiento, así que vayamos ahí leyendo y tratar de ir entendiendo el tema de los sutras. Eso les va a llevar a comprender también muchas de las cosas que practicamos, las ceremonias que hacemos, y los va a ir introduciendo. Sinceramente estoy muy feliz con todos los avances que vamos teniendo. Y sobre todo toda esa transformación interna que va permitiéndonos
liberarnos, ¿no? De reconocernos y ir liberándonos y acercándonos al conocimiento que tenemos adentro. Es como que muchas de las almas empiezan a recordar, entonces en el silencio, después de cantar mantra, ese momento de silencio es el momento de conexión y de trascendencia. Estamos muy bien, así que sí, estudien, investiguen, lean, vayan despacito, eso sí. Con lo que le pedí ya es suficiente, porque aparte, dentro de la escuela también nosotros cantamos mantras, quedamos en mantra, estudiamos, hacemos asanas, ¿no? Entonces, cantamos yapamala, entonces creo que venimos bien y que, como decían acá, un poco de todo. No se copen demasiado con el manual. Un poquito lo que leímos, lo que se les pidió, un poquito de práctica, un poquito de silencio, un poquito de mantra, un poquito de rock and roll, un poquito, sí, un poquito de todo. Un poquito de todo, porque si no, no vamos a poder ser constantes. Así que bueno, los despido entonces y espero que nos encontremos el próximo sábado con este aporte que puedan dar ustedes con respecto al cuestionario, con el resumen que hayan hecho, con las palabras, ¿no? Con su entendimiento también, que uno a veces, por más que se lea lo mismo para todos, siempre cada uno de ustedes les baja algo en particular que ayuda a que eso que se leyó sea más profundo, más lindo todavía, ¿no? De entenderlo. Esa es la riqueza que tienen cada uno de ustedes y el hecho de estar en grupo. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces con este curso el próximo sábado. Siempre si entran antes, a las 7 estamos cantando mantra, después nos quedamos en silencio. Tratamos de hacer esa partecita, la parte más espiritual. Puyá y todo lo que leen incluso, ¿no? La importancia del Puyá, del Yapamala, que nosotros ya estamos practicando una hora antes de comenzar con el estudio. Y eso lo hace más, como más coherente con lo que estamos estudiando, ¿no? Porque lo hacemos también con la práctica. Así que bueno, un beso grande. Quedan grabados solamente el estudio, pero saben que si entran a las 7 vamos a estar cantando mantra. Namaste. Bueno, los chicos que son del Reiki nivel 1, quédense y el resto se puede retirar. Muchas gracias. Ya el lead es como la escuela, ¿no? Es como la puerta de la escuela. Entonces, entren al curso de Reiki y ya los despido a los chicos que son del curso anterior. Un abrazo grande. Chao, chicas, gracias. Chao, gracias, maestra. Chao. Chao, lindo día. Lindo día.